días, Federico, ¿nos escuchas? Buenos días, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Perfectamente, Correcto. perfectamente, mi querido Federico. Pues muchas felicidades, Federico, por registrarte. Qué bueno que lo hiciste. Esperemos que no te haya pasado como algún panista que estuvo dando quién sabe cuántas entrevistas con Ciro Gómez Leiva quejándose de que no se podía registrar, que eran 60,000 trabas. ¿Cómo te fue? A ver, son distintos los procedimientos. Una de las, primero, seamos fieles al espacio periodístico. Había tres lugares en los que tú podías inscribirte: Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. La página del Poder Ejecutivo tenía problemas, pero problemas de medianoche. De repente entrabas y estaba en mantenimiento. Pero en las mañanas funcionaba bastante bien. Yo finalmente hice mi inscripción en la página del Poder Ejecutivo el sábado, temprano en la mañana, y no hubo ningún problema. La página del Poder Judicial era mucho más complicada porque tenías que entrar con tu firma electrónica del SAT y confieso que a mí se me olvidó completamente cuál era mi contraseña, entonces llegué hasta ahí. En el caso de la del Poder Legislativo tuvieron un problemón, y el viernes, jueves viernes, de plano se cayó, se puso en mantenimiento y ya nunca la levantaron. Y entonces, si mal no me acuerdo, el mismo viernes o el sábado avisaron que podías inscribirte vía correo electrónico y pusieron en el Senado tres cuentas. Entonces yo mandé mi correo electrónico ahí y ya recibí de inmediato en automático que habían recibido el correo electrónico. Em, o sea, sí era complicado y tenía broncas, pero tampoco eran imposibles de resolver. Este, entonces, tampoco hay que exagerar el punto. Ahora, la otra cosa es que la audiencia Pero tiene ¿a qué te refieres? ¿Quién está exagerando el punto? el compañero panista que decías tú, que decías que había Por 60,000 eso te trabas. hice, por eso te hice la pregunta para que Eh, corrigieras la plana. no, exactamente. O sea, Sí. no era sencillo, eso sí hay que decirlo. Y podría haber sido mucho más ágil. Y el ejemplo del Poder Legislativo, que de plano se tuvieron que ir a mantenimiento y ya no regresaron en la página automática, demuestra que los servicios electrónicos de los poderes todavía necesitan mucho más. Ojo, el otro comentario que tenía sobre esto era que al parecer hubo mucho menos registros en el Poder Judicial, Mm. y habría que ver qué tanto influyó en eso, porque tú puedes entrar con tu clave del SAT, de tu firma electrónica de Hacienda, con la que pagas impuestos. Y habría que ver cuánta gente tiene firma electrónica. Y segundo, la otra manera era que entraras con tu clave de acceso al sistema electrónico como litigante. Y ahí mi crítica al Poder Judicial sería que entonces lo que estaba haciendo era reduciéndole a solo los litigantes o solo los que están en cierto nivel de formalidad fiscal, el ingreso. Ojo, en el Poder Ejecutivo tú entrabas y generabas una clave, y te daban a escoger un correo electrónico o un celular para que te mandara una clave de confirmación y era más o menos rápido. Esa parte del trámite para mí en el Poder Ejecutivo duró que 20 minutos. En cambio, los que han ido al SAT saben que te puedes tardar mucho tiempo en conseguir tu firma electrónica. Sí. No sé, yo nunca he sacado mi firma judicial, entonces no sé qué tan difícil sea, pero me explico que sea menos la gente que entró al Poder Judicial, porque ahí, digamos, era más segura, pero también era un poco más difícil de acceder. Y nada más una cosa, eso es apenas la primera parte. Cada comité de evaluación tiene que revisar los documentos. En una de esas metí la pata y mandé un documento en blanco, por ejemplo, y entonces no cumplo con un requisito. Segundo, si hay muchos candidatos para cada puesto, los que sí cumplan los requisitos, y tal vez hay entrevistas, entonces y sobrevivan a las entrevistas, los que tengan las mismas calidades, si hay más de los que se necesitan, se va a una tómbola.
Entonces, todavía falta mucho, siquiera para ser candidato. Y al final, por supuesto, está el voto popular. Entonces, yo digo que falta mucho para llegar al real, ¿no? Mm. Pues ya también está aquí con nosotros nuestro querido David. David Peña, muy buenos días. ¿Cómo estás? No escucha, ¿verdad? David creo que está congelado. No, nos está No, sí viendo con mucha se está atención. moviendo, pero no escucha. No, creo que no nos escucha. David, Entonces, pues entonces no sé qué, ¿traes audífonos? Quítatelos. se va a volver a meter. Ok. En lo que entra una pregunta que yo tendría para Federico, que realmente nos ha llamado mucho la atención, y tú dices, Federico, esta cifra podría ser aún mayor y porque los requisitos en algunos casos, por ejemplo, lo que tú decías de la firma electrónica, yo un año intenté renovar, yo tengo que estar renovando la firma electrónica y un año entero no pude hacerlo. ¿No? No pude hacerlo porque no había espacio para renovar la firma electrónica, entonces un año tuve que hacer la declaración sin poder renovar la firma electrónica y era una situación complicadísima. Entonces yo imagino que si los requisitos hubieran sido distintos, esto se hubiera, o más simplificados, ya tú nos dirás, la cifra no serían 18,000, sino serían muchos más. Pero lo otro que yo quisiera preguntarte es, en algún momento, no sé, se les preguntó si tenían algún empleo o no tenían, porque estos datos, decía yo hace rato, podrían también reflejar una situación pues tensa, intensa de situación de desempleo también de muchos y muchas abogadas, ¿no? Digo, no sé, pero me parece que también estaría mostrando parte de una realidad que se vive, que la vemos, ¿no? La vemos en las universidades, que una vez que van a salir de las universidades, pues dicen, no hay trabajo, ¿no? Pero no sé, Federico, si, ¿cuál sería tu valoración en torno a este segundo tema? Bueno, ya dije que hubiera sido mucho más sencillo si la página del Poder Judicial tuviera un pequeño mecanismo para generar tu clave, ¿sí? Eso estaba en el Poder Ejecutivo y creo que también en el Legislativo, pero habría ampliado seguramente. Pero lo otro, a mí me entró la duda de si para ser candidato o para ser aspirante a candidato, tienes que estar desempleado. Mira, lo pondré al revés. Ujú, Y cuando revisé los requisitos, lo que quedó claro es que lo que está prohibido es que haya sido o estés ujú. en un alto puesto de la República. Entonces, en realidad hay pocos fiscales generales de la República, ¿verdad? Nada más hay uno, el ciudadano Hertz. Entonces, él, por ejemplo, no puede. Pero todos los demás sí. ¿Me explico? Más bien es al revés. No creo que el número esté reflejando desempleo, eh, porque no es requisito estar desempleado, no es requisito no estar trabajando. Y espero también que no sea requisito renunciar al trabajo que tienes. Es- Sí. Pues, No, no, pero no hasta sería. donde yo revisé, no. ya, Este, ya está por ahí David, ya estamos viendo por ahí al buen David. David, a ver, prueba de audio. Ya estoy, ya tenían problemas con el Eso. audio. Eso, no, ya está con su micrófono acá. Pues David, a propósito de que pues aquí el Federico ya se registró para ministro, pues el tema que acordamos para abordar era precisamente este mecanismo de registro, ¿no? El proceso de inscripción para el Poder Judicial de la Federación. Así que aprovechamos el uno y lo otro para que comentes, David. Sí, bueno, pues primero con la buena noticia, mi querido Federico, que se inscribió, ¿no? Ojalá pase la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todas las subsecuentes, que lograra llegar a la boleta, y que pudiéramos expresar nuestra intención de voto. Creo que el proceso ha sido, como todo en este proceso de lo del Poder Judicial, distinto. Creo que ha habido muchos errores, va a seguir habiendo porque es un proceso inusual, es novedoso. Esto no implica que vaya a salir mal. Digo, los errores al final se pueden ir corrigiendo, la mayoría de ellos. Creo que en la lógica a mí me gustaría más bien hacer la sumatoria de todos los inscritos, porque entiendo que los que se inscriben a través del poder Ejecutivo son estos 18,000.
Ujú. Pero hay otros que se fueron inscribiendo, digamos, a diferentes, ya sea con el poder legislativo o con el poder judicial. Estaba justo buscando las cifras. Quien tuvo mayor número de participaciones, digamos, fue las inscripciones en el poder ejecutivo. El que tuvo la menor fue el poder, el judicial. Creo que, digamos, tenemos que hacer un análisis igual, ¿no? Quizá alguna parte, esto que nos dice Federico, que es una cosa de requisito, digamos que puede ser de procedimiento, la fiel y los datos, y la otra puede ser digamos, la estigmatización que se tenga del propio Poder Judicial o ¿cómo decirlo? Como los señalamientos que se han hecho, digamos, sobre el Poder Judicial. Creo que eso sí tiene que tener, o en algún momento se tiene que hacer una valoración, ¿no? Para poder ver o poder entender por qué hubo menos inscripciones en las que van a ser presentadas vía el Poder Judicial. La segunda fue el Poder Legislativo y la que tuvo más altos niveles de inscripción fue el perdón, el Legislativo en segundo y el Ejecutivo en primero con más altos números. Al final, creo que la sumatoria de todos los números que se estén haciendo va a ser buena en cuanto a la intencionalidad de la gente, hombres, mujeres, y ahí me llamó la atención uno de los datos que presentaban hombres, mujeres y personas no binarias ya inscritas como tal. Entonces ahí habría que ver, creo que eran 174, 179 del número total del universo. Y creo que habría que revisar estos datos también. Y sobre todo me parecía importante también ver la cantidad de personas que se inscribieron para los cargos de ministra y ministro. No sé si tienen el dato, lo he estado buscando y encontré un par de datos, pero había uno que me preocupaba porque me parecía que eran muy pocas personas para ministras y ministros. No sé si lo tienes ahí, Federico, o lo tienen a la mano, Eh, pero si no, ahorita lo buscamos en La la, tabla que dieron en la mañana, ¿te refieres a eh, eso? quizá, es que vi uno que tenía de candidaturas al poder para la ministro. Suprema Sí. Corte, ajá, para ministro, y a mí me parecían pocos números pensando sobre todo la numeraria que se va a sacar, tanto de 10 personas para cada cargo, para cada uno de los ministros, porque recordemos que la propuesta es que por cada cargo de ministra o ministro, que son 9 cargos, haya 10 propuestas para elegir. Es decir, no sería la terna, la lista del Poder Ejecutivo llevará 90 nombres, la terna del Poder Judicial 90 nombres y la terna del Poder Legislativo 90 nombres para que se haga, digamos, la elección cruzada de cuántos van a ser presentados al final en la boleta. Esa parte no me queda a mí tampoco claro si van a aparecer los 30 nombres por cada uno de los cargos. Entiendo yo que es así. Es decir, para el ministro uno, ministra uno, 30 nombres, 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo, 10 del Judicial, y así con cada uno de los nombres. Entonces, de entrada, tendríamos que tener una decantación de 90 personas y creo que el número había revisado que era como 170 o 180. Ahorita estaba buscando el dato, lo leí en la mañana, pero no guardé la nota, ahorita la reviso. Y me parecía un dato bastante bajo, sobre todo los que fueron inscritos a través del Poder Judicial. Creo que las del Poder Ejecutivo tienen una cifra más alta. Igual, perdón por no tener el dato aquí, se me cerró, ahorita lo busco. Pero ese creo que va a ser interesante también, cómo está la repartición. El grueso se fueron mucho más a jueces de distrito, que es entendible, digamos. También en la participación del poder del Tribunal de Disciplina, los datos son bajos, espérenme, ya no voy a seguir. Y bueno, si quieren, ahorita lo seguimos revisando. Creo que me parece importante que hacer la revisión en ese sentido, hacer la revisión sobre los cargos, hacer la revisión sobre la numeralia, creo que nos va a ir dando un buen parámetro, ¿no? Del interés de la ciudadanía y sobre todo de los niveles de participación que podamos tener en las elecciones de junio. Hay todavía este run de que sí se pueden modificar o no la posponer, ¿no? Se puede aventar un poco más para allá la elección. El Senado había dicho que no. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo es factible, o sea, cuando menos ya abrió la puerta. Sobre todo pensando en la parte logística, ¿no? Pero bueno, este sería como el primer dato de saque para comentárselos. Muchísimas gracias. Perdón, ¿ibas a decir algo, No, no, Ernesto? no, 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 adelante, adelante.
Ajá, sí, sobre estos datos que ya ahorita le estamos compartiendo, no sé si ahí los tengan también, Ernesto, pero a la producción de esto que tú decías, David, pero son los datos del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, de la parte, esto que tú decías de 106 personas no binarias, que también me parece interesante analizarlo como tú lo estás diciendo, pero de ministras y ministros que se han inscrito son 480, son 143 mujeres y 333 hombres. Y bueno, es interesante hablando hoy día de la situación de género, que por mucho ya a nivel general, y que quería pedirle también una valoración sobre eso a nuestro querido Federico, por mucho ya en total de todos los puestos que se estarán aquí, o la gente que se inscribió, estamos hablando de 6.101 mujeres frente a 10.862 hombres, ¿no? Y bueno, tenemos ahí ya la tablita que la estamos viendo en pantalla. Y bueno, pues me parece que también habría, como yo coincido con lo que está diciendo ahorita David, hay que detenernos en algunas de estas cifras porque nos están también diciendo pues varias cuestiones. ¿Qué decir sobre estos datos que son, como ustedes han dicho del Ejecutivo y que faltaría agregar otros, Federico? Bueno, mira, en realidad, lo primero que diría yo es que las proporciones se parecen a la manera en que todavía está ahorita conformado el Poder Judicial. El Poder Judicial tenía la bronca de que había ido cada vez más abriendo espacios para mujeres, pero no completamente. O sea, seguía siendo mayoritariamente masculino. Y hoy, Perdón, mi querido, perdón que te interrumpa, mi querido Federico. Ya encontré la nota, perdón, la había perdido. ¿verdad? Me permiten leer los datos y te Sí, regreso la sí. palabra, digamos, para continuar Ah, No, el. va, sí, va, sí, sí, va. perfecto. Adelante, sí. Dice, es una nota de Milenio, la leí en la mañana, dice más de 34,000 personas se postularon. Por eso yo decía la numeral y a la general, 34,000 personas se postularon para elecciones de jueces, magistrados y ministros. Y ahí dice, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, mi querida Violeta, ese es el que trae las 18,000 personas. Sí. Pero del Poder Legislativo se registraron 11,900 personas. Además de, ahí yo no entiendo, pero así viene la nota, 14,979 correos que se recibieron como forma alterna. No sé si estos, al no haber Sí. entrado a la plataforma, también se pueden inscribir o no, lo que ahí duplica, bueno, pues sí, duplicaría más del doble los inscritos. Y al final, el Comité de Evaluación del Poder Judicial reportó tres mil Sí, ochocientas cinco solicitudes. Vean nada más la proporción. Digo, yo no el dato lo leí en la mañana y por eso me saltó. sí. 18,000 inscritos vía el Comité de Evaluación del Poder Judicial, 11,000 No, Ejecutivo, ¿no? perdón, del Ejecutivo, 11,000 del Legislativo con estos otros 14,000 correos que no sabemos si se suman o no, Sí, porque, no, no, sí, ¿no? sí se suma. Ok, 11,000 vía la plataforma, digamos, ¿no? Más los 14,000, sumemos lo que sean 25. Si fuese así, sería el primer lugar de inscritos el Poder Legislativo, el segundo el Ejecutivo con 18,000 y el tercero con 3,805 solicitudes. O Es sea, un me parece tercero la proporción muy, muy baja. Perdón, nada más sí. termino el dato y ya te regreso la palabra, Federico. Listo, ahí está. El asunto es precisamente, o sea, es tremendamente bajo comparado con los otros dos. Sí, los correos en principio los tienes que sumar. Ahora, ¿cuál es el problema de una inscripción por correo electrónico? Por cierto, cuando hice yo mi proceso en el legislativo, este, de hecho lo envié dos veces. Entonces, fíjate, en esos 24,000 completos hay dos Federicos. Entonces, tienes que quitar uno a la hora Ujú. de hacer la cuenta final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en correo electrónico sí te deja volver a hacer el envío. Incluso te lo recomendaba. Si usted cree que por cualquier cosa no llegó su correo, mándelo otra vez. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Este, Poder Legislativo tuvo una bronca en su pantalla y eso los llevó al correo electrónico. El correo electrónico tienes que filtrar todavía por ese tipo de errores. Yo acabo de decir uno, o sea, yo mandé dos veces porque no estaba seguro si el primero había salido. Segundo, lo grave es lo que dice David. Poder judicial está a 3,000, mientras los otros andan en los 14, 24, tal vez 18, es 3,000, es muy poquito. Entonces, ahí hay lo que dice David, que en términos generales el Poder Judicial andaba
muy de capa caída por el debate en el que estuvimos todos, ya no le echemos la culpa a nadie, pero también mi punto es que era un poquito más difícil acceder. Estaba como que diseñado para los litigantes que ya litigan de por sí electrónicamente, y dos, para los que tienen su fiel a tiempo y han sobrevivido a lo que nos dijo Violet. Es decir, un año de espera en el SAT, por ejemplo. Estoy exagerando, pero era más difícil. Ahora, la otra cuestión, la cuestión de género, los números de poder ejecutivo, que eran los que estábamos viendo en la tabla, te están diciendo que es 2-1. Las candidaturas, o sea, las personas interesadas en entrar a este tipo de trabajo, 2 varones por cada mujer. Y eso es una mala noticia, porque uno esperaría que en las aspiraciones estuviéramos más o menos igual. Este, y un otro detalle, volviendo a lo del Poder Judicial, mi comentario sería que lo que fue comidilla en el fin de semana, que acaba de terminar, fue que una de las candidatas que se inscribió dentro del Poder Judicial para Suprema Corte es la hija de Sánchez Cordero. Y entonces incluso las notas en la prensa eran la dinastía Sánchez Cordero, que en realidad tendría que ser no sé qué Villegas, porque son 2 apellidos compuestos. Este, y en la buena Nueva España tendría precedencia, por cierto, el varón. Pero mi punto en términos de género es, aparte de que tienes 2-1 en el Ejecutivo, y seguramente vamos a tener una presión similar en los otros 2 poderes, el problema es que las mujeres que tienen oportunidad de romper el techo de cristal, para usar la frase, probablemente son porque tienen una plataforma mucho más fuerte que otras mujeres. O sea, ya son parte ya de un grupo o de una élite, de una dinastía. Y en otras palabras, Sánchez Cordero fue la mamá la que rompió el techo de cristal en su momento. Ojo, y lo rompió porque ella misma era también parte de una dinastía de notarios, que aparte es larga, llega hasta el siglo XIX y un poquito antes. Pero el asunto es, el gran tema del debate que dimos sobre el Poder Judicial es el problema del elitismo. Y ojo, los números nos demuestran, Violeta, que el elitismo está pegado, es junto con pegado con la cuestión de género. Entonces, todavía falta que trabajar ahí. Ya, gracias, mi querido Federico. Eh, David, no sé si tienes algo más que comentar con respecto, pues, al procedimiento para registrarse, que si tenías algún punto más que querías añadir. Si no, estaríamos pasando también, pues, al otro, que es esto de la prisión preventiva y la reforma al artículo 19 constitucional, que se aprobó precisamente en Cámara de Diputados. ¿Qué decir al respecto, David? Perdón, estoy atendiendo aquí otra cosa que me acaban de pedir. A ver, yo creo que nada más el tema me gustaría cerrar, no sé si hay que cierre, digamos, Federico, el tema de lo de la inscripción, porque no sé si más allá del proceso, Federico, de la inscripción, si haya como los tiempos sobre las convocatorias, las entrevistas. Toda esta parte de los procedimientos, yo no sé si tengan claro, yo no los tengo claro, y por eso te lo pregunto, si hay como mayor claridad o en el portal o había mayor claridad sobre cómo van a estar estos procesos internos, es decir, el comité de evaluación ya tiene los datos, tiene los registros, cómo es el procesamiento. Tenemos claridad de cómo va a ser esa validación, digamos, de los documentos. No sé, al final me queda un poco, insisto, es por desconocimiento. Yo no digo que no esté o que no esté regulado, sino simplemente como por desconocimiento un poco a partir de los procesos. No sé si, por ejemplo, nos pueda ocurrir como lo que pasó con la CNDH, que la Comisión de Justicia del Senado tuvo indicadores, medidores, evaluaciones, y la Comisión de Derechos Humanos no, y entonces dijeron, ah, sí, todos tus indicadores y evaluadores me los paso por las patas, ¿no? Y nos vamos con un criterio político. No sé acá, y digo, es pregunta, entiendo que cada comité evaluador no tendrá sus propios criterios, no hay un criterio estandarizado en los comités de evaluación, es decir, la evaluación que puede aplicar el Poder Judicial no necesariamente es la misma que puede aplicar el Poder Ejecutivo, el Comité del Poder Legislativo.
es un poco más allá de los requisitos, digamos, cumpliendo los requisitos, la forma, los documentos, ¿no? Esa parte es la formal, digamos, ¿no? En esa parte yo no sé si haya información o tú, Federico, en el proceso de inscripción pudiste tener algo más de información o hay algo. Digo, es pregunta un poco nada más, igual para ilustrarme a mí y para ilustrar a la audiencia, si es que hay un poco algo más regulado o se sabe si los comités de evaluación digamos, a publicar una suerte de guía o de lineamientos, no sé, como para hacer las evaluaciones transparentes, objetivas. Digo, voy a ese punto porque justo lo que busca este proceso es que lleguen las personas, no solo las mejor calificadas en términos burocráticos o en términos tecnocráticos más bien, ¿no? Que tengan 3 maestrías en el extranjero, sino que sean personas conocidas, que sean personas con honestidad, que sean personas probas. Y eso no sé si hasta qué punto, cómo se podrá hacer esos procesos de evaluación. Insisto, es una pregunta al aire. Yo sé que no lo teníamos preparado, pero no sé, para irme midiendo un poco de cómo van a funcionar estos comités. A ver, yo aportaría ahí nada más un detalle. Sabemos desde los foros de debate sobre la reforma judicial que una de las cosas fuertes que quedaba en el trabajo de los comités de evaluación eran entrevistas. Ahora, evidentemente, ojo, y ahí es donde los números se van a empezar a volver grandes. O sea, pueden parecer poquitos de repente, pero para el comité de evaluación de cada uno de los poderes va a ser una bronca, porque supongamos el caso extremo en que todas y cada una de las personas que hicieron registro hayan cumplido con los requisitos formales, entonces en principio a todos tendrían que entrevistarlos. Si nada más eso, implica logísticamente un problemón en tiempo. Capaz de que por eso, en la mañanera se decía, bueno, tenemos que evaluarlo, ¿no? Yo supongo que los comités ya empezaron a revisar preventivamente, antes de que empezara el periodo, en general cómo vienen las propuestas. Y hay un detalle, otra de las razones, acuérdense que al final de la semana parecía que no iba a haber mucha participación. Sí. Este, y todo el mundo decía no, porque ha fracasado o porque somos muy apáticos. Ojo, también había una razón práctica y buena. Normalmente yo no soy de los que dice las virtudes de los abogados, pero a veces tenemos algunas virtudes. Y es que como somos muy formalistas, queremos estar seguros que tenemos todos los documentos. Entonces es probable que la gente se haya restringido hasta no tener todo, ¿sí? Y hasta revisar que realmente podía. Este, a mí me gustó encontrar que no había una presión muy fuerte para tener 45 doctorados en el extranjero y a nivel nacional. Este, pero el asunto es, eso significa que probablemente muchos cumplen con los requisitos, muchos y muchas. Entonces va a haber entrevistas para muchas personas. ¿Cómo haces la primera evaluación? Entonces, hay un detalle. Tenemos un precedente. Los comités técnicos de evaluación del INE, que están bastante más arreglados porque ya ha habido por lo menos 4 vueltas. Y en la última vuelta, lo que sabíamos es que había un examen escrito antes de la entrevista oral. Eso podría ocurrir, porque yo entendería que los comités de evaluación necesitan ir haciendo cada vez más pequeño el número de aspirantes, de tal manera de eficientar la cuestión de que las entrevistas sean los que tengan todavía mejores requisitos. Entonces habrá que ver. Y por cierto, por eso el trabajo de ser miembro del comité de evaluación es una friega tremenda, porque no solamente, si fuera nomás para ministros y ministras, estaría sencillo, pero para magistrados y para jueces, que aparte están especializados, si vas a hacer una entrevista, necesitas hacer una entrevista más o menos especializada. Y también, si metes algún tipo de examen, el examen tendría que ser técnico, jurídico. ¿Me explico? Porque esa es la respuesta que se le dio a través de los comités técnicos de evaluación a los opositores a la reforma que decían que era técnicamente mala. No, carrera judicial, conocimiento técnico del derecho es importante, pero ¿en dónde lo compruebas? Precisamente en este lugar. Entonces, la pregunta de David es muy buena. Yo asumiría que en algún momento tendría que haber algún tipo de prueba escrita, aparte de las entrevistas. Las entrevistas sabemos que van a ocurrir. Y una cosa fuerte
comparado con la experiencia del INE. Estas entrevistas, lo repitió varias veces la presidenta, entonces mínimo el Poder Ejecutivo, las entrevistas van a ser públicas en Mm. automático, porque como no hay campaña, una de las maneras que tiene la ciudadanía de saber de qué se trata lo que propone cada persona aspirante es oír la entrevista. Pero ojo, eso significa que la entrevista tal vez ocurra después de un filtro primero. Tienes los documentos, tal vez un examen escrito y después lo otro. Todavía no sabemos. Está más o menos dicho en las convocatorias, pero los comités técnicos van a tener que irlo delimitando. Esperemos a ver qué. Ahora sí, ya recupero la palabra, mi querido Ernesto, retomo para irnos al siguiente tema. Nada más cierro con el dato, ya encontré el dato que no me preocupó, me llamó la atención. De las inscripciones que se tienen en el Poder, otra vez me hago bolas, en el Poder Judicial, que fue la que tiene los menores registros, los menores en cantidad, solo tiene 60 solicitudes para el Tribunal de Disciplina. 60 solicitudes del Poder Judicial. Cuando necesitamos 5 personas para el Tribunal de Disciplina, ese creo que quedó la fórmula 10 por cada uno, ¿verdad, Federico? También. Porque es el tribunal, Creo. o 3. Entonces necesitaban 50. Necesitaba 50 y se inscribieron 60. Bueno, y si fueran 3, necesitarían 30. Y si tienes nada más 50, significa que ya prácticamente está seguro, ¿no? La Sí, o mitad. sea, ¿sí me explico? Este es un poco el dato de todas las fórmulas, digamos, porque, y el segundo es, y este me parece igual, no sé, ni siquiera se logra cubrir la cuota. Para la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial son 7 cargos. Por 3 de cada uno que se tienen que publicar son 21. O sea, 21 que tienen que ir en la lista del Poder Judicial, 21 al Senado. Se inscribieron 14. O sea, ni siquiera le da al Poder Judicial para completar su lista. O sea, deja tú de que los vayan a evaluar, como dice mi querido Federico, que ese es lo ideal, ¿no? Todo el proceso de evaluación. El Poder Judicial le faltan 7 a cumplir su cuota de 21 que tiene que mandar al Poder, al Senado, digamos, para remitir la Claro. lista al INE. Pero Sí, sí, sí. te interrumpo porque ahí hay un detalle interesante. Luego se nos está olvidando que como esta es la primera elección, hay la posibilidad, o por cierto, y eso va a ser una regla general. Acuérdate que hay posibilidad de reelección en el sistema. Entonces, ahorita hay personas que están en el cargo y que pueden optar por quedarse. Entonces, es una cosa bien interesante. Este, mm, no hay 9 vacantes en la corte. Es una cosa que se nos está olvidando. Hay 6. Bueno, o más bien, no, las vacantes sí son 9, pero hay 3 personas que ya son candidatas, que son las 3 ministras que dijeron que sí quieren ser. Ahora, ahí hay un misterio. ¿Están obligados todos los poderes a ponerlas a ellas como candidatas? Yo creo que no. ¿No? Bueno, esas son las cosas que hay que planchar. Pues sí, Pero porque en la el Comisión Poder Nacional Judicial sí. tiene chance de a completar los que le faltan en los casos que nos acaba de decir David, diciendo, bueno, el problema es que aquí tengo otros que sí van a competir. Y un elemento de grilla en este tema que también es importante. Se fijaron cómo en la última semana la JUFED, que es la Asociación de los Magistrados y Magistradas, de pronto una parte de ella cambió bandera y de estarse oponiendo a participar en la elección, de repente su representante más visible agarra y dice, no, ahora sí vamos a participar. Y toda la JUFED de Jalisco pusieron el grito en el cielo y sacaron un comunicado diciendo que no estaban de acuerdo. Hay un problema aquí. Hay una parte del Poder Judicial que estaba en contra en principio de la reforma, que de todas maneras van a participar. Y ahí a mí no me extrañaría que especialmente en el registro del Poder Judicial estemos viendo manifestaciones de ese fenómeno. Ojo, no solamente era más difícil entrar al registro del Poder Judicial, no solamente tienes ahí, por ejemplo, a las viejas familias aristocráticas del Poder Judicial renovándose a través de ese medio. También es posible que todo esto sea parte orgánica de un sistema en el que de por sí ellos ya saben que tienen algunos que ya van a ser. Hay que analizarlo. Creo que el caso habría que hacer una especie de observación participante, pero con antropólogos jurídicos que nos digan cómo se está comportando esto, especialmente en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene una broncota. Es la tercera parte de las candidaturas
que es su poder constitucional de preparar, pero es el poder que no quería que hubiera reforma. Y está teniendo que cambiar bandera a la mitad del camino. Imagínense ustedes un barco que va en una línea y de repente tiene que voltear 180 grados y ir de regreso a contracorriente de lo que estaba haciendo. Es un fenómeno interesante. Y tal vez la baja participación en el Poder Judicial tiene que ver con eso. Tal vez ahí tenemos que sumar a los que están buscando la reelección, David, pero no Ok. sabemos. Sí, yo lo comentaba en datos duros, digamos, ¿no? Nada Sí. más como el dato, pues ahí está, ¿no? Ya nosotros lo checamos. David, ajá, Sí. David, de estos datos, digo, ya decía Federico que deben de ser similares, pero no viene desglosado hombres, mujeres, personas no binarias. Y lo otro que también va a ser interesante ver las edades y ver los orígenes, ¿no? De qué entidades y de qué escuelas. Y bueno, es esa parte que siempre me parece también que dice mucho, pero ahí no viene todavía desglosado, David, en estos No, datos. no, fíjate que en algunos, esta información yo no citaba la fuente, ¿no? Habría que buscarle más datos, apenas cerró ayer en la noche el registro, entonces son informaciones que están saliendo hoy. Preliminar, además, ¿no? Que todavía tenemos que Exacto, hacer. preliminar, pero bueno, ahí sobre eso nada más, tu pregunta que se vinculaba hace ratito era el tema de paridad de género. Sí. En algún momento se platicó con gente del Senado para poder incorporar mecanismos de paridad de género, porque así como estaba formulada la reforma, no te garantizaba que hubiera que la paridad se viera reflejada hasta el momento de la boleta electoral. Es decir, que hoy primero estamos viendo un número menor de mujeres inscritas, solo en los datos desagregados del Poder Ejecutivo, un número menor de mujeres, es un poco quizás 65-35, 60-40, no sé qué es el porcentaje, pero más o menos. Sí. Serían dos hombres frente a los inscritos por mujeres. Primero, ahí ya tenemos un dato menor de mujeres inscritas. Dos, el proceso del comité de evaluación no tiene un mecanismo, hoy lo puede adoptar, no tiene un mecanismo para hacer un ejercicio paritario. Se establece en la reforma constitucional que las listas tendrán que ser paritarias, es decir, que si vas a mandar 10 personas, pues 5 hombres, 5 mujeres, 5 hombres, 5 mujeres, ¿no? Así va el acuerdo. No establece, por ejemplo, qué haces cuando mandas 3, David, digamos. exactamente diste el dato, son 33% mujeres. El dato Ah, es... mire, ya más o menos yo lo saqué ahí en el aire, ¿no? Dije 35. Entonces, bueno, 33% mujeres que de entrada ahí ya vamos en una disparidad, digamos, en cuanto a las inscritas, ¿no? Dos, el tema de las listas paritarias, sí, cuando son pares, pero cuando son impares, no sabemos cómo se va a formular. Digo, puede ser una pregunta, digo, puede ser, ya me estoy metiendo pero son estas cosas que no quedaron, que no se fueron aterrizando y que ahora van surgiendo en el camino. Ujú. Ese es el segundo. Y la tercera es que aunque se mandasen las listas de forma paritaria y lograsen esta fórmula de si vamos a mandar no sé cuántos, ahí llevamos, en tantas llevamos más de mujeres y menos de hombres, lo preocupante es que al momento de llegar a la urna, al final no hay un mecanismo de ejercicio que la gente pueda tener la validación para hacer este proceso paritario. ¿A qué voy? Que cuando tú presentas hombres y mujeres en el listado en 50-50, suponiendo que llegasen a pasar todos los filtros y llegásemos a la boleta 50-50, nada nos garantiza que la gente vote 50-50, es decir, que la gente haga una predilección por mujeres y que frente a hombres. Si seguimos solo esta dinámica y esta tendencia del 65-35, pongamos los números cerrados, podríamos tener que este número, 2/3 partes sean hombres y 1/3 parte sean mujeres. ¿Qué es lo que se ha hecho en mecanismos electorales? Y lo vimos apenas en el reciente proceso electoral pasado. En el caso de las gubernaturas, se dicen, va a haber 7, 4 son de mujeres, 3 de hombres, punto. Entonces, todas las candidaturas son mujeres. Entonces, las de la Ciudad de México, todos los partidos tuvieron que postular a mujeres. ¿Por qué? Porque así obligabas a la ciudadanía a que eligiera una mujer, porque no había opción. ¿Por qué? Porque todavía tenemos estos rezagos culturales, digamos, estos retrasos culturales, en donde seguimos teniendo predilección por los hombres, ¿no? Sobre todo para cargos públicos. Entonces, A ver, espérame, termino una mala idea. Con lo que se hizo en materia electoral fue, defines candidaturas específicas, plazas específicas solo para mujeres, sí, eso sí. Ya, solo para mujeres. Y ya. entonces en lo del Poder Judicial no se tuvo esa definición por la forma y como sea. Si tú hubieras dicho, vamos a 400 tantos y solo de mujeres garantizamos el tal por ciento, es decir,
todas las listas tendrán que ir integradas por mujeres, entonces ahí sí garantizas no una cuota, sino un mecanismo de reequilibrio en términos paritarios. No está ese mecanismo, habría que ver igual cómo se va a procesar, pero sí se corre el riesgo de que aunque fueran paritarias las listas, aunque fueran paritarias los listados finales para la boleta, que al momento de la elección tuviéramos una elección disparitaria. No sé si es el término, quizás se puede utilizar, dispar o no, Sí, sí, sí. ¿no? Ese, digamos, es otro riesgo que se corre, mi querida Violeta. Perdón por seguir con el tema, pero este era otro de No, los No, el interesantes. problema, no. pero el problema es que David saca temas más interesantes todavía. A ver, lo último que acaba de decir, yo haría una pequeña corrección. De hecho, el INE obliga a que la mitad sean mujeres y la mitad sean varones en candidaturas de gobernadores. Pero Mm. luego los partidos sí tienen chance en cada estado de elegir cuál estado es mujer y cuál estado varón. Y ahí hay una cosa buena, digo, para tranquilizar a David, porque lo que dice David es completamente cierto. No hay ninguna garantía de que el electorado, que está culturalmente todavía en un mundo muy varonil y muy machista, no vaya a escoger preferentemente varón. Ahí no hay candado. Y tal vez no debería haberlo, pero quiero ser ahora, por una vez en mi vida, optimista. Fíjense qué ocurrió en las elecciones de gobernador últimas. En el caso de Morelos, por ejemplo, las dos coaliciones de derecha e izquierda escogieron mujeres. Entonces ahí pasó lo que decía David, a fuerzas va a tener que ser mujer. Pero en la Ciudad de México no. En la Ciudad de México finalmente fue mujer contra varón. Y hubo momentos en que pensábamos que Clara podría perder. O sea, estuvo muy competida. Y una de las razones era la que decía David. Y al final de cuentas ganó Clara. Y en Veracruz tuvimos exactamente lo mismo. Tuvimos candidata mujer en la coalición de izquierdas y en la coalición de derechas, candidato hombre. Y al final de cuentas vuelve a ganar también mujer. Entonces, creo que apenas tenemos los primeros resultados del sistema, pero lo que nos dijo David es importante. Hay un momento al mero final en que el elector y la electora van a escoger y ahí va muy probablemente a manifestarse otra vez la cultura general. Entonces hay que estar pendientes del asunto. Pero yo diría que, dicho lo que dijo David, con la última elección, por lo menos con los tres ejemplos que puse, vamos bien. En los dos casos en que era varón contra mujer, ganó mujer. Ahora, habrá que ver si esa es la razón fuerte por la que gana. Yo quisiera pensar que sí, pero capaz de que no, capaz de que eran muy malos los candidatos varones que perdieron, que no es cierto. Insisto, en la Ciudad de México la elección fue bastante competida. Ya, Este, y, gracias. y Veracruz también. Ujú. Gracias, Federico. Bueno, Siguiente tema. sí, sí, ¿sabes qué? No, ya me hiciste que me alargara yo también, queriéndole hacer una pregunta aquí al Maxi, al ministro Federico. ¿Por qué y para qué registrarte, Federico Anaya? A ver, yo le agradezco, por cierto, a Rompimiento que haya publicado el ensayo. Nos pedían un ensayo de 3 cuartillas. Y ahí el Sí, resumen de sí. esas 3 cuartillas es Ujú. eh, mi crítica al mundo jurídico del que soy parte, pero que fue una de las cosas que estuvo a punto de expulsarme a mí de la práctica del derecho, es el formalismo. Del cual eres parte, pero reniegas. Sí, y seguiré renegando por el formalismo. O sea, todos los abogados tenemos una tendencia a regresar a la forma, preferimos la seguridad de las formas jurídicas, de la jerarquía jurídica, que la justicia que siempre tiene cara anárquica, porque es caso por caso. Entonces, ¿por qué me postulé? ¿Y por qué me postulé a ese cargo? ¿Por Yo qué y para qué? Ambas no preguntas. creo tener la dureza técnica, digamos, para un juzgado especializado en una materia o para una magistratura especializada en materia. Pero el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, es un espacio en el cual puedes discutir otras cosas y aparte puedes dar una, un ejemplo general de cómo debe ser más el camino hacia la equidad y la justicia
que hacia solo la forma jurídica. Y la otra cosa que me lleva, si algo me encabritó durante los debates de la reforma, fue oír a ministros de la Corte, creo que fue Pardo Rebolleo, decir que ellos solamente deciden lo que les presentan las partes. Bueno, y en un mundo injusto en el cual los que pueden litigar y pagar abogados son solamente las personas que tienen un estatus socioeconómico muy elevado y son parte de las élites, entonces significa que el Poder Judicial solamente sirve a las élites. Una Suprema Corte, un Tribunal Constitucional tiene que ser más valiente, más flexible para llegar, ir hacia la gente y discutir cosas. Todo el mundo habló de la Corte de la India, porque allá sí pueden revisar si la Constitución es constitucional, pero se les olvidó un detalle, muy bonito de la Corte de la India, que ante la constante violación del principio de igualdad, porque la Constitución de la India es una belleza, es una constitución revolucionaria, en una sociedad donde todavía hay castas, que eso luego se nos olvida. Y entonces la Suprema Corte de la India un día decidió que cualquier carta de cualquier queja, no importa que viniera en papel de estraza diciendo es que me trataron mal, ellos lo iban a asumir como si fuera una demanda de derechos constitucionales. Y le hacían, la complementaban, o sea, en términos jurídicos y técnicos, y la convertían en un caso. Eso es una corte que se va a la gente. Eso no lo contaron sobre la Corte de la India. Nada más contaron que esa corte sí puede revisar la constitucionalidad de la Constitución. Pero, ¿por qué me metí en esa? Porque a mí me gustaría ver una corte mucho más activa. Y la otra cosa que también está ahí en el ensayo, nuestra corte, que ojo, es una corte muy vieja, es desde 1857, no tenía facultades para andar investigando violaciones sistemáticas de garantías, pero cuando el gobernador de Veracruz en 1879 mató sin juicio a unos rebeldes que se habían rebelado y todo, pero sin juicio los fusiló, el mátalos en caliente de un telegrama de Porfirio Díaz, la Corte, sin tener facultades, agarró y fue e investigó el caso. Y ese es el antecedente de la facultad de investigación fuerte de la Corte. Entonces, no necesitamos una Corte que está sentadita esperando a que le lleguen los casos. Se necesita una Corte más activista. Y ya sé que estoy asumiendo aquí un compromiso gigantesco, pero pues hay que asumirlo. Y ahora sí, en el camino vemos cómo vamos haciéndonos más activistas, pero tienes que darle justicia a todo mundo y creo que sí hay manera de hacerlo. Ya. Muchísimas gracias, Federico. Pues bueno, ya le vamos a preguntar, ya le hemos preguntado a David por qué no se postuló él y bueno, pues todavía tendría oportunidad en los próximos años, en la siguiente elección, pero bueno, ya nos dirá él. David, pues también si quieres tú cerrar con este tema y pasar al otro que ya está en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado, pues esta minuta que se envió de la Cámara de Diputados donde se amplían el catálogo de los delitos, ¿no? Que ameritan prisión preventiva oficiosa. También sobre eso, ¿qué nos puedes comentar esta reforma al artículo 19 de la Constitución, David? Gracias, mi querida Violeta. Justo yo colocaba este tema porque me parecía muy importante volverlo a discutir, aunque ya lo hemos discutido muchas veces, pero este es una nueva capítulo. Tuvimos una tertulia, hay que recordarle Sí, a la cierto. que hay que retomar porque me pareció súper buena esa tertulia. Y hay que retomar ahora esta nueva propuesta. Pero bueno, para cerrar el otro, en la encuesta, Federico es la respuesta, digamos, ¿no? La encuesta, Cuando, Federico, es la respuesta. en la encuesta, Federico es la respuesta, ¿no? Para que nos vayamos ya sintonizando todes, ¿no? En esa dinámica. Bueno, a ver, el tema de lo que se reformó en el artículo 19 constitucional, yo lo dividiría en dos apartados. Primero, se vuelven a incluir más delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Recordemos aquí que ya lo hemos dicho muchas veces, hemos coincidido que es una medida que no tiene que ser en automático, que tiene que ser justificada, razonada, es decir, la prisión preventiva es un mecanismo legal, es un mecanismo constitucional, es un mecanismo de derechos humanos que tiene todo el mundo, literalmente todo el mundo, pero que la diferencia de México con los otros países del mundo es que en todos los otros países se hace de forma razonada o justificada. Es decir, en México lo tenemos también, esa figura, la prisión preventiva justificada, en donde tú haces, pues eso, el razonamiento desde el Ministerio Público para justificar por qué la persona se tiene que quedar en prisión. Simple, no hay mayor complejidad en ese tema.
El problema es que en el artículo 19 constitucional, que ya habíamos dicho aquí que fue producto de la transición para el nuevo sistema de justicia, en la época de Calderón, eso es importante, en la época de Calderón se mantuvo, se establece el artículo 19 constitucional con prisión preventiva oficiosa justo para facilitar que en cierto catálogo de delitos, pues el Ministerio Público no tuviera que justificar. Simplemente decir, están por catálogo, están en un listado, entonces pues yo ya no justifico, están en ese listado, yo estoy acusando, imputando por ese delito, prisión preventiva, vas para adentro. Eso se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que en dos sentencias distintas, resolvió que el proceso, digamos, estos contenidos del artículo 19 constitucional eran inconvencionales. En el primer caso de Son Paxley y otros no lo dijo de forma tan clara. En el segundo caso de Daniel García lo dijo de forma clarísima la Corte Interamericana y ordena al Estado mexicano a reformar el artículo 19 constitucional, no a eliminarlo, solo a reformar, para que justo se elimine esa porción normativa, digamos, o esa parte donde dice que la prisión será oficiosa. Y simplemente, pues, para que quede la prisión justificada, la prisión justificada que todo el mundo tiene. Él lleva 2 años de la sentencia de haberse dictado, está por cumplirse el segundo año apenas. No se ha avanzado en ese tenor, es decir, se tendría que reformar la Constitución para eliminar la parte de oficiosidad, de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana, y no solo no se ha reformado, sino que la mayoría legislativa ha estado impulsando adiciones de más delitos al artículo 19 constitucional. Es decir, de tener un catálogo original que eran 8 delitos, de los que se establecieron en 2008, 8 delitos que eran secuestro, homicidio, violación, delincuencia organizada, se me va alguno más, relacionados con libertad sexual, digamos, agresiones en libertad sexual, contra el libre desarrollo de la personalidad. Eran 8 conductas de las que estaban en el artículo 19 constitucional. Hoy yo la lista la había sacado hace 2 reformas, llevamos 86 conductas delictivas distintas con las que se están ahora sumando, fácilmente podríamos llegar a más de 100 delitos, o sea, 100 delitos pueden ser menos, pero son conductas delictivas. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta última reforma establecen que será de prisión preventiva oficiosa extorsión. Extorsión es un delito. Ahí es uno. Pero después dice delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción o desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Esto no solo te da varios verbos rectores, sino que dice que se referirá a los delitos previstos en otras leyes. Es decir, aquí esto no lo podemos considerar un solo delito. Por eso yo digo son conductas delictivas, no solo delito como tal, como extorsión, que es muy claro y existe el delito. Los otros son conductas que están tipificadas en otras leyes. La listado se amplía mucho más. Pero la parte más preocupante, que por eso lo quería traer a colación el día de hoy, esto es preocupante, el que se siga aumentando el catálogo de delitos es preocupante, el que se sigan listando más y más y más conductas es muy preocupante, insisto, porque sigue fortaleciendo esta figura de la prisión preventiva oficiosa y debilita las obligaciones del Ministerio Público y la capacidad del Ministerio Público para justificar la medida. Lo que me parece más preocupante, mucho más, es que establecen un último 4 o 5 líneas del parágrafo del 19 constitucional del párrafo segundo, que es donde viene todo el catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa, y establecen, lo voy a leer literal y luego doy el razonamiento de por qué lo están poniendo así. Dice, para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad. Y ahí voy a hacer paréntesis. Atenerse a su literalidad para mi querido Federico, que siempre cuestiona el formalismo, ¿no? Deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
Este último, y cierro la cita, este último párrafo es absolutamente abogadil, ¿no? Absolutamente abogadil, y está pensado sobre todo para no cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la intención. El ministro Pardo Rebolledo tenía un proyecto que lo dio a circular en mayo de este año para la forma de cómo cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel García. Y él proponía, el proyecto así se planteó, que atendiendo la sentencia de la Corte Interamericana, el 19 constitucional se aplicara de forma de prisión preventiva justificada. Es decir, que la literalidad del texto, como no se podía cambiar porque el Congreso de la Unión no lo ha cambiado, vía de una interpretación de convencionalidad, ordenaba la Corte a todos los jueces penales del país a que hicieran una interpretación convencional y que no aplicaran la prisión preventiva de forma oficiosa, sino justificada. Punto. Como no podían quitar el texto constitucional, porque esa es tarea del Congreso, lo que hacía la Corte dijo, por interpretación, todos los jueces del país lo que tienen que hacer es que interpretar el artículo 19 bajo el principio por persona y establece toda una formulación de criterios de más de 150 hojas, y que la prisión preventiva no sea oficiosa. Como está ese proyecto, y ese proyecto pretendía, digamos, justo inaplicar esta porción del artículo 19 constitucional, se establece este último párrafo que yo les leía de la reforma. Me parece preocupante, y cierro, muy grave que el Congreso de la Unión esté ahora legislando para incumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una clara expresión de que no solo no vamos a cumplir, ¿no? Es digamos, un acto bastante fuerte frente a la obligatoriedad que tenemos del cumplimiento de las sentencias y del sistema internacional en materia de derechos humanos. Y la última es que me parece lamentable igual que regresemos, que tengamos un artículo primero constitucional que garantiza los derechos humanos, que establece una obligación a todas las autoridades para velar por el principio pro persona, para que busques la norma más favorable, para que busques el mecanismo más protector de los derechos humanos. Es decir, esa regla general se aplica a los 136 artículos de la Constitución, pero no se aplica a este párrafo en concreto del artículo 19 constitucional. Se aplica el principio de interpretación, el principio por persona, el principio por derechos humanos, el principio, todos estos principios de derechos humanos se aplican a toda la interpretación constitucional, salvo, y eso me parece preocupante, salvo a este segundo párrafo, porque dice, sobre este párrafo, nada más, sobre este párrafo no existe, no puede existir interpretación y vamos a su literalidad. Literalidad es, valga la expresión, literal lo que está escrito. Nadie le interpreta, nadie hace una valoración convencional, nadie hace una revisión en términos de convencionalidad, si cumple con el estándar o no de derechos humanos, sino que ordena la Corte, la Constitución, perdón, a que se lea literal el texto en un mero formalismo anquilosado, viejísimo, ¿no? De decir, aquí nadie interpreta nada, solo lo que dice el texto literal, la norma, y con eso nos vamos. Por eso yo quería poner el tema aquí, Bien. por el tema de preocupación de este párrafo en específico. Insisto, no minimizo la ampliación del catálogo de delitos, me parece que igual es grave, pero esto sí me parece particularmente muy grave. Sí, Federico, bueno, gracias David. Pues bueno, detallado ampliamente ahorita por David. Federico, nos queda, bueno, ya tenemos al siguiente invitado, al doctor David Barkin ahí en espera, pero si puedes también ir cerrando también con tu análisis de lo que acaba de comentar ahorita David. Bueno, yo quisiera atender a las preocupaciones de David, que son válidas y fuertes. A ver, primera, las sentencias de la Corte Interamericana, que es una cosa que luego se nos está olvidando a todos, no nacieron discutiendo la prisión preventiva oficiosa. Los dos casos se llevaron a la Corte, fueron admitidos en el sistema interamericano por la tardanza en la sentencia. Es decir, se le había impuesto prisión preventiva oficiosa a las personas y luego pasaron años sin sentencia. Esa es la violación dura en los dos casos que mencionó David. En el último caso, si mal no me acuerdo fue el último, la Corte
también agarra y dice la prisión preventiva oficiosa, que es el origen de este problema, también está mal. Entonces, hay que recordar eso. Y una recomendación, vean el debate que tuvimos David y yo en la tertulia sobre prisión preventiva oficiosa. Ya dije yo ahí mi argumento. El verdadero problema no es la prisión preventiva, sino el hecho de que no hay sentencia. Uno. Dos, hay que pelear en contra de los formalistas. Estoy completamente de acuerdo. La preocupación de David en el sentido de que en este caso no hay interpretación es una preocupación válida, pero me parece que habría que ponerle por lo menos un granito de sal. Primero, en ningún momento el texto que le están agregando ahí, horripilante de que no habrá interpretación y habrá que interpretarlo en la literalidad, el artículo 19, en ningún momento deroga el artículo 1 de la Constitución y en ningún momento deroga el artículo 14 y el 16. Ojo, y el 14 y 16 son viejitos, viejitos, y lo que dicen es que toda autoridad, incluido el juez, tienen que motivar las razones de su acto. Ese es duro, y ese no ha sido derogado. Y de hecho, la mitad del país, todo el norte del país ahorita tiene una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales federales, que no hizo en realidad un análisis de convencionalidad, lo hizo de constitucionalidad. Y llegó a la conclusión de que como yo tengo que motivar adecuadamente las cosas, aunque el Ministerio Público no me haya presentado razones de por qué tiene que haber prisión preventiva, en los casos del oficio, o sea, de todas maneras tengo que yo decir por qué sí la estoy imponiendo. Y para eso no necesito convencionalidad, porque mira, en la coalición de Morena hay una bola de compañeros y compañeras que vienen todavía del viejo régimen formalista y que creen que la seguridad pública está encima de los derechos humanos. Bueno, eso es falso. El asunto es que con la misma constitución, para que no se pongan nerviosos esos miembros de la familia obraorista ahorita, no necesitas la Convención de Derechos Humanos Interamericana para decir que tienen que motivar las cosas y que por lo tanto, en la práctica real, todas las prisiones preventivas deben ser motivadas, digo, para que no se enrede la gente. Entonces, yo diría que hay que ponerle varias granitos de sal a la preocupación de David, pero la preocupación de David es importante. Pero, recordemos, la bronca no está tanto ahí. Ahora, ¿está en qué? En el trabajo de las fiscalías. O sea, lo que no se vale es que la fiscalía llegue y nada más mencione, diga el delito mágico y en automático la persona tenga que ser puesta en prisión preventiva. Y mi último detalle, mi último granito de sal. Le pueden poner 20,000 veces los abogados formalistas en su literalidad. El único problema es que la literalidad es la palabra oficiosa, que nadie sabe qué significa. Entonces, eso, fíjate, por eso me dan coraje los formalistas, porque los formalistas, al final de cuentas, están huecos. ¿Qué significa oficiosa? Significa que el juez, y te voy a dar la interpretación de derecho manera, el juez está obligado a considerar la posibilidad de imponer la prisión preventiva. Eso es lo oficioso, ¿sí? Incluso si el Ministerio Público no la pidió, en estos delitos el juez, a ver, momento, es del catálogo, entonces déjame checar si no deberíamos. Ahora, ¿tengo elementos o no tengo elementos para imponer la prisión preventiva? Entonces yo tengo que motivar. Entonces, hay una solución constitucional, no convencional, al asunto. Y por eso la mitad del país resolvió el asunto al norte. Perdón, mi querido Federico, pero si esa interpretación constitucional ya hay una restricción constitucional, ya no No, podrías hacer una interpretación no, constitucional de la a ver, Constitución. no, sí, porque por eso dije lo primero. Esa restricción no deroga el artículo 1 y no deroga el 14 y el 16. Claro, pero ahí entonces caemos, perdón, ya sé que estamos en el tiempo, pero caemos en una antinomia jurídica. Es decir, tenemos dos principios o dos estamentos o dos, el primero constitucional donde te dice, y coincido contigo, no lo deroga, el primero, el 14, el 16, que te dice Sí. fundar, motivar, claro. Las últimas líneas del segundo párrafo del 19, donde te dice no puedes hacer esta interpretación ni A ver, está bien. constitucional ni Una cuestión, convencional. Te nada dice, más un no puedes detalle. hacer Sí, interpretación. Entonces yo le digo, pido a la audiencia que se fijen lo preocupado que está David, para que entiendan por qué el formalismo es una enfermedad grave. Está muy preocupado porque es una enfermedad grave. La preocupación debería resolverse con un criterio razonable. O sea, si yo veo que el delito es gravísimo
y tengo todos los indicadores de que aquí tenemos una persona que podría, porque acuérdense que estamos apenas empezando el proceso penal, podría estar implicada en algo, el juez que tiene que decir, bueno, capaz de que sí, voy a poner la prisión preventiva oficiosa, y capaz de que te doy chance, fiscalía, de que no me presentaste datos, pero te doy 15 días para que me los presentes. Y si no lo haces, la reviso. Ojo, eso está perfectamente permitido como están las cosas, pero no lo hacen. La bronca del Poder Ejecutivo Como es están las que cosas los jueces hoy, simplemente liberaban. Sí, el como problema están es las que cosas hoy, con la reforma ya no se permitiría. Como están no, las cosas hoy, así se puede a ver, hacer. no. Una cosa, el problema es que todo es interpretable. Y esa es la bronca. Y ahí sí hay un Menos detalle. el segundo párrafo del 19 porque dice que no acepta interpretación. Pues ahí, pero nada más lee el texto, mi Compañero, querido Federico. te Dice, acabo de hacer la no acepta interpretación. interpretación. Dice, no acepta Sí, Oiga, interpretación. ¿Cómo que va a ser interpretable? Dice, no ministro, lo acepta están poniendo a interpretación. prueba, ¿eh? Lo están una poniendo a cosa, prueba, a ¿Qué ver, ministro, dice? ¿eh? Ese párrafo dice, no acepta interpretación, punto. Si no y acepta una interpretación, cosa, ¿cómo lo vamos a interpretar? muy sencillo, que me digan qué significa oficiosa. Esa es la bronca, la trampa, el vacío del formalismo, es que oficiosa no está bien definida. Entonces tú no puedes interpretar algo literalmente si la palabra central, la literal palabra, Oficiosa no está bien definida. no está Pero bien definida. dice, quedando prohibida cualquier interpretación. Sí, Ya, una pues cosa, para mí a es ver, bastante claro. no, porque la palabra oficiosa no es clara. Por eso, Y esa es la déjalo bronca. oficioso. El texto que estamos discutiendo ahorita dice, queda prohibida cualquier interpretación. Ok, Ya, queda prohibida. a ver, una cosa, entonces, mira, si vamos a ir al absurdo, te doy la No, pues respuesta es que no en es absurdo. absurdo. Yo estoy en la literalidad de la No, respuesta. Bueno, ese es mi punto, Chicos, el chicos, nos formalismo espera es en otro jóvenes, absurdo. espacio. Ya, nos vamos. Si la palabra oficiosa no está bien definida y está prohibida cualquier tipo de interpretación, entonces la palabra no debe existir. Claro, eso córtale, es mi lo que proponía chavo, la Corte. córtale, mi chavo. Eso es lo que proponía la Corte en el proyecto del ministro Pardo Rebolledo. Eso es lo que Sí, proponía. pero ojo, el ministro Pedro Rebolledo estaba haciendo trampa porque él se había opuesto 2 años antes al asunto. Y Y aquí ya dijo no, y no, lo y quitamos. ahora sí quiere meter la convencionalidad porque le convenía para el otro asunto. Bueno, Un detalle, el asunto es que oficioso no está bien definido. Entonces, si no Sí, puede pero ese no interpretar es nada, el tema. entonces la El tema es palabra que no aquí, existe. sí, pero el tema no vamos al oficioso. El oficioso está y te se aplica. Aquí el tema es que te dice, no puede ¿Aplica haber qué? ¿Qué interpretación. significa oficioso? Punto. Pero oigan, les no va a haber propongo, interpretación. les propongo que sigamos la discusión esta misma semana. Pero con mezcal, Con pero con mezcal, mezcal. ándale. Sí, Mm. sí. Y le damos Oigan, mezcal al ministro. ajá, Listo, ya quedamos. Perdón tenemos por ahí, robarles tenemos tiempo. el cartelito para que la gente pueda iniciar también con esta discusión del viernes 26 de abril de 2024, que fue la tertulia. Esto donde incluso se empezó por la definición de qué era prisión preventiva oficiosa, no con lo oficioso, pero en general, y me parece que hay que seguirla, hay que seguir esta discusión, así es que, pues sí, ameritaría una segunda tertulia. Y con harto mezcal, como dice David. Gracias, Abrazos. gracias, David. Abrazo. Gracias, Federico. Gracias, Hasta suerte. luego, cuídense. Listo.